Enriqueta Martí Ripollés nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat. De muy joven se trasladó desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajó como niñera, pero pronto comienza a tener problemas económicos y se empieza a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares como el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895 se casa con un pintor llamado Juan Pajaló. La pareja tuvo una relación tormentosa, se reconciliaban, se separaban y así durante unas 6 veces. Al final el matrimonio fracasó y Juan Pajaló comentó que había sido por el carácter extraño de su mujer, por la falsedad, por lo impredecible que era y porque seguía yendo a los prostíbulos. Se separaron y parece ser que nunca tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Por el día se la veía mendigando de la mano de algún niño, pidiendo por los conventos, por las parroquias, vistiendo harapos. Mientras que por la noche se vestía con ropas lujosas, sombreros, pelucas y se hacía ver por los lugares de la alta burguesía, como era el Teatro del Liceo o el Casino de la Rabasada. Es probable que aquí en estos lugares ofreciera sus servicios como proxeneta, especializada en niños. En 1909 fue detenida en un piso de la calle Minerva en Barcelona, acusada de regentar un burdel donde ofrecía sus servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de la alta sociedad y gracias a los contactos que tenía con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios, pues nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, no tenía necesidad de mendigar, ya que, además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin ningún problema. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y porciones, especialmente para curar la tuberculosis, que era tan temida en aquella época, y luego todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. Gente de la burguesía pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente, los productos que ella utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de niños a los que secuestraba y prostituía. De estos niños lo aprovechaba casi todo: la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, que normalmente transformaba en polvo. El 10 de febrero de 1912, Enriqueta secuestró a Teresita Guitart. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Sería una vecina, la vamos a llamar la vecina del visillo, la cotilla, que se llamaba Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya. Ella le cerró la puerta sin decir ni una palabra. Claudia Elías, extrañada, comentó el hecho con el colchonero de la misma calle con quien tenía amistad y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita Guitart y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y este a su vez se lo comunicó a su jefe, el brigada Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la asesina hasta su piso.
Ella se mostró sorprendida, pero no puso resistencia alguna, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías encontraron dos niñas en el piso. Una de ellas era Teresita Guitar y la otra niña se identificó como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda. Teresita explicó cómo en un momento en el que se alejó de la mano de su madre, Enriqueta se la llevó prometiéndole caramelos, pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos, Teresita quiso volver y Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar, Enriqueta le cortó los cabellos, le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. La malalimentaba a base de patatas y pan duro. No le pegaba, pero sí que la pellizcaba y le había prohibido salir o acercarse a las ventanas y a los balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita y que un día se aventuraron a mirar por las habitaciones en las que Enriqueta le tenía prohibido entrar. En esta aventura encontraron un saco con ropa de niña lleno de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitar en su casa y ella dio como explicación que la había encontrado perdida y famélica el día antes en la ronda de San Pablo. Su vecina, Claudia Elías, lo desmintió porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue más terrorífica. Antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño de 5 años que se llamaba Pepito. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña lo había visto y Angelita corrió a esconderse en la cama y a hacerse la dormida. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca lo había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era su hija, pero algunas vaguedades e incongruencias de las mismas declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su apellido, Martí, por Marina. Durante las declaraciones a la policía confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido, Juan Pujaló. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se personó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía 5 años que no vivía con ella, que no habían tenido hijos y que no sabía dónde había salido la pequeña Angelita. Pújalo además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Al final Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada María Fújalo, le había mentido, haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. En una segunda inspección al piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropa llena de sangre y un cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y de niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza, donde olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el error que escondía Enriqueta Martí. En ella había unas 50 jarras, botes y palancanas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, etc. También botes con pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. En lo referente a Pepito se le preguntó por su paradero y ella dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que le había dado a la vecina, la señora Claudia Elías, cuando ésta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. Pepito había llegado a sus manos, según ella, porque una familia le había confiado para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño tanto por el testimonio de Angelita como el de la vecina Claudia Elías, que lo había visto en alguna ocasión. El testimonio de su asesinato explicado por Angelita, más las pruebas de la ropa encontrada en un saco, el cuchillo y algunos restos de grasa fresca, sangre y huesos, hicieron añicos la excusa de la asesina. Esos restos eran de Pepito. Tampoco puedo justificar cuál era la familia que le había confiado al niño, quedando claro así que el niño había sido secuestrado.
Fue interrogada por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como cremas, pociones, cataplasma, pomadas y botellas con sangre preparada para vender que poseía en el piso, y también por el cuchillo de desguazar. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía humana, pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos, y presionada por los interrogatorios, acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios, que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad fue cuando sugirió que investigaran la vivienda de las calles Talleres, Picalqués, Juegos Florales y su casa de San Feliu de Llobregat. En ese momento ya se sabía condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron 2 pisos más donde había vivido Enriqueta, uno en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalqués y una casita en la calle Juegos Florales en Sants. En todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. En el jardín de la casa de calle de los Juegos Florales se encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín zurcido, que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda más en San Feliu de Llobregat, propiedad de la familia de Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores en jarrones, en botes y libros de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí, que era conocida en la población por el sobrenombre de Lindo, pero estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según el testimonio del marido Juan Pujaló. En el piso de poniente también se hicieron otros hallazgos: un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, y un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado, y una lista de nombres de familias y personalidades muy importantes en Barcelona. Esta lista fue muy polémica, ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagaría por sus crímenes de pederastia o de compras de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades, que tenían la semana trágica muy presente y con el temor de que hubiese un motín popular, calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba, y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, institución demolida en 1936 en espera de juicio. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta fuese llevada a juicio y ajusticiada en el garrote vil, además de revelar las identidades de sus clientes. Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara, para evitar que abriese las venas con sus dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de meses, unos 6 años antes, en 1906. Por aquel entonces, Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para con la mujer exhausta y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que le dejara a su hijo. Con una excusa ingeniosa se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recuperó a su hijo, ni tampoco llegó a saber qué hizo con él. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 2 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en una fosa común en el cementerio de Sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona.